Hoy la medicina se enfoca en arreglar lo que está roto. Cada 2 segundos muere una persona de una enfermedad que se podía haber prevenido. Dar acceso digital a toda la gente que lo necesite requiere cambiar la forma en que pensamos. El tema tanto de las generaciones o que las personas mayores no estén preparadas, a lo mejor nosotros tenemos que hacer las cosas de otra manera. Somos un modelo que desincentiva totalmente la innovación en salud. Y de hecho es un mantra que se repite mucho y no hace daño, que es: tenemos la mejor sanidad del mundo. Realmente tendríamos que migrar hacia un cuidado de la salud, no el cuidado de la enfermedad como tenemos ahora. También hacerlo fácil en el lenguaje, en la tecnología, en que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Y traducirlo. Yo creo que la primera sería la IA, la segunda la IA y la tercera la IA. La inteligencia artificial multimodal, que ahora está tan de moda, con fines formativos y también relacionada con el diagnóstico. Tecnologías que permiten la monitorización en remoto de pacientes. Insidables, que son los wearables, pero no lo llevas por fuera, sino por dentro. Sí, el tema de la genómica va a ayudar muchísimo a entender esto y desarrollar tratamientos personalizados. Yo creo que esto va a sustituir a los médicos, ¿eh? Esto va a reemplazarlos. Y a muchos de lo que vosotros hacéis también. Las personas que usan IA van a reemplazar a las personas que no lo usan. Va a aumentar mis capacidades. Y lo que me gustaría en el corto plazo es ver cómo estas tecnologías disruptivas realmente pueden utilizarse en la práctica clínica habitual, cómo realmente llegan a los pacientes. Tiene que llegar a ese punto en donde nos llevamos todos los procesos, vamos a casa y que están disponibles para hacerte chequeos diarios, ¿no? Para hacer seguimiento. Yo me imagino un futuro en el que tú tienes a tu alcance las herramientas para no tener excusas para tú poder cuidar de tu salud. Pues podrás llegar a los 120, 130 años y con una calidad de vida muy razonable. Y pudiéramos decir al resto del mundo: ostras, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Hola a todos, encantado y muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es difícil llegar aquí hasta Gran Vía, pero la verdad es que el marco es incomparable. Muchísimas gracias siempre a Guaira y a Foro de Foros por hacerlo posible. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo que monta, pues desde esta pieza. Nos lleva tiempo de pensarlo, tiempo de investigar, pero luego siempre es un placer tan grande contar con gente como vosotros, de verdad. Nuestra promesa siempre y nuestra ilusión era explicar las cosas desde la cocina, y eso se explica estando dentro, ¿no? En los fogones, y aquí tenemos pues 5 profesionales, grandes profesionales, que nos van a dar una visión magnífica que se está cociendo dentro de la tecnología y la salud, ¿no? Haciendo esa investigación descubrimos que la primera videoconsulta se hizo en 1960 con el espacio, porque tenían de alguna manera que ver, pues obviamente, cuál era la situación médica de los astronautas. De ahí saltamos. Yo tuve el privilegio de ver cómo se lanzaron las siguientes de videoconsulta, y no es que vayamos a hablar hoy solamente de videoconsultas, ¿verdad? Allá por el año 2015, y luego hemos sido todos testigos de pues un momento complicado que se nos ha olvidado, ¿verdad? Parece que fue hace mucho y que no fue tan complicado, que fue el COVID. En la entrevista de Pedro lo vemos, y ahí se empezaron a ver muchísimas utilidades de la tecnología, ¿no? Y pues como curiosidad, estaba cruzando por vosotros, que estabais hablando, y habían 3 conversaciones y todas estaban hablando de IA. Entonces, creo que tenemos una pregunta de IA, pero probablemente en todo el resto pues sobresalgan un poquito. Ya, sin más dilación, de verdad, muchísimas gracias. Noé, por favor, que espero que se esté grabando bien el sonido. Estoy ahora mismo neurótico con el sonido. Muchísimas gracias. Micaela, Pedro, Isabel, Miguel, Julián, un fuerte aplauso, por favor. Y sin más dilación, que vamos con algo de retraso, vamos a empezar con la primera pregunta, y os voy a ir pasando los micros. Tenemos varios micros. Una manera
buena, yo creo, de comprender vuestras perspectivas sobre eHealth es que en un minuto nos podáis dar 3 tecnologías que pensáis que son claves de aquí a futuro, es decir, tecnologías que estamos viendo que vienen para quedarse. 3. Pues yo creo que eso es fácil, ¿no? Da la sensación de que no se oye, está realmente mal. Esto es un ejercicio de fe, ¿eh? Podría tener un helado y serviría igual. Pues yo creo que la primera sería la IA, la segunda la IA y la tercera la IA. No, y lo digo de verdad, ¿eh? Me ha robado lo que iba a decir yo. Hay una razón fundamental, yo creo, detrás de eso, que por primera vez tenemos una gran herramienta, que es como una navaja suiza comparado desde inteligencia artificial, que eran herramientas más específicas. Y esto de tener una navaja suiza, pues yo llevo una ahí en la mochila y lo utilizas para, pues es lo mismo. Pues por eso creo que es lo más relevante. Pues yo, evidentemente, la IA, yo creo que es genuinamente la tecnología, sin duda, que más impacto está teniendo. Diría dentro de la IA conversacional, en todo lo que tiene que ver el mundo eHealth, pero también la inteligencia artificial multimodal, que ahora está tan de moda, con fines formativos y también relacionada con el diagnóstico, y también todo lo que es los gemelos digitales para la predicción, pues, de diferentes, de evolución de al diagnóstico. O sea, existen diferentes también aplicaciones de los gemelos digitales. Pues yo, aunque creo que es verdad que la IA es una, como ya la habéis mencionado, me voy a centrar más para mí en las tecnologías que permiten la monitorización en remoto de pacientes. Creo que hoy en día hay para muchas patologías o para condiciones que no hace falta ir al hospital y que gracias a la tecnología estamos viendo que se pueden llevar a la casa de los pacientes, como pueden ser, por ejemplo, pruebas de diagnóstico desde el hogar o, por ejemplo, los wearables, ¿no? Y creo que también están teniendo mucho impacto, que por supuesto se multiplica con la utilización de la IA para proveer los resultados. Fenomenal. Hola a todos. Bueno, yo no me voy a repetir, pero si queréis voy a complementar un poquito lo que dice Isabel. Wearables, al final el Internet de las cosas en un mundo conectado es súper importante y si lo aplicas al mundo de las... ¿Sabéis bien? Nosotros los seres humanos somos emisores de información continua. Si informan en tiempo real y 24 haces poder anticipar problemas de salud que vaya a tener en el futuro. Con wearables y por añadir un concepto así también molón, los insidables, que son los wearables, pero no lo llevas por fuera, sino por dentro. Pueden ser implantes. Vas dejando rastro por... Yo no quiero dejar de hablar que cuando hablamos de salud es muy importante. La salud aquí hay dos partes, ¿no? Está el paciente, está el profesional médico, al que la IA no le va a quitar su sitio. Entonces, para mí, por ejemplo, la medicina, las consultas remotas, es otra tecnología que ahora mismo, desde la pandemia, pues se ha establecido como una alternativa complementaria a la medicina presencial, que es una tecnología, pero que tienes un médico al otro lado. Complicado llegar al final acá y agregar algo más a todo lo que se ha dicho, pero sí me gustaría agregar una cosa, que es el tema de la genómica. Al final, el entender el origen de las enfermedades o el origen, ¿no?, de la salud también es una parte muy interesante y el poder contar con bases de datos que nos permitan incorporar toda esta información y a través de herramientas como la IA poder analizarlas y poder entender mejor, ¿no?, cómo funcionamos, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las enfermedades, cuáles son los orígenes de enfermedades que pensamos que son por los síntomas una única enfermedad y en realidad en el origen son distintas, tienen distintos orígenes y el tema de la genómica va a ayudar muchísimo a entender esto y desarrollar tratamientos personalizados.
Vamos a quitarnos entonces ya la pregunta mainstream, si os parece. IA. ¿Qué aplicaciones concretas? Porque yo creo que de ella se habla mucho, ¿no? O sea, los medios se están haciendo eco todos los días. En mi opinión, humilde opinión, nos estamos quedando a nivel mainstream en unas pocas aplicaciones, ¿no? Pues eso, más mainstream, pero hay un gran desconocido que es precisamente la IA, en mi opinión. O sea, todavía la gente no entiende qué aplicaciones más allá de ChatGPT, de unas cosas básicas, complicadas, pueden haber. ¿Qué aplicaciones pensáis que ya se están ejecutando prácticas para que el público general, que no se quede solamente en lo que están oyendo todos los días en los periódicos, se está haciendo en eHealth? Y luego también me gustaría abrir otro melón que podéis contestar si os apetece o no, que son los retos legales y éticos dentro de la IA en eHealth. No, voy a coger aquí el rol de provocador para intentar que alguien me tire algo a la cabeza. Yo creo que esto va a sustituir a los médicos, ¿eh? A mí me gustaría que el cáncer me lo diagnosticara una máquina antes que un oncólogo, que eso ya pasa habitualmente. Para las malas noticias sí, prefiero que me las diga una persona. Mi padre falleció hace unos años y yo no lo que recuerdo es la mano de la responsable de urgencias cogiéndome la mía. Eso es lo que recuerdo, el resto no lo recuerdo apenas. Entonces, para eso sí, pero es que de los procesos asistenciales que en el día a día, eso es una fracción. El resto... No sé, yo tengo un poco la visión de que la IA no va a reemplazar a las personas, sino que las personas que no usan IA, o sea, las personas que usan IA van a reemplazar a las personas que no lo usan, ¿no? Y que nos tenemos que ayornar. Y creo que esta parte asistencial ¿no? De darte la mano, de darte la noticia, de acompañarte, es muy importante. Puede ser que gran parte del trabajo de los médicos se reemplace o se ayude, se soporte, ¿no? Ya lo estamos viendo con temas de imagen médicas, por ejemplo, ¿no? Al final, la inteligencia artificial está dando mucho apoyo a los médicos a hacer ese diagnóstico, ¿no? Había un estudio reciente, no me acuerdo en qué revista, en donde mostraban que los médicos jóvenes con poca experiencia, con ayuda de la inteligencia artificial, podían hacer la misma interpretación de imagen médica que los médicos con experiencia, ¿no? Y igualaban, digamos. Entonces, sí, pero yo creo que ahí hay algo que tiene todavía que quedar, ¿no? Y después hay un tema también de responsabilidad, ¿no? Y que estamos hablando de esta parte ética, ¿no? De quién entrena la IA, cómo se entrena, qué se obtiene, cómo son los algoritmos que hay por detrás, que quizás se ve, ¿no? Pero ya estamos viendo noticias, no sé, en el Guardian hace un tiempo, hace poco, la semana pasada, que la IA está aprendiendo a mentir, ¿no? Y es una gran noticia, no sé, estas cosas, ¿no? De los periodistas que cuánto, ¿no? O sea, cuál será el detalle detrás. Pero estas cosas pueden pasar, ¿no? Y al final estás hablando con una máquina que no sabes qué, ¿no? O sea, qué hay por detrás. Entonces, sí, creo que es una herramienta muy importante. Lo hablábamos antes, creo que estamos ante un momento clave, vital, ¿no? Como pasó en la época cuando salieron los ordenadores ya, ¿no? Pasamos de esos que ocupaban una habitación a poder utilizar el ordenador, ¿no? Personal. Había una explosión de la tecnología. Estamos en un momento y seguramente más rápido, ¿no? Como lo mencionabas antes, pero creo que las personas seguimos teniendo que estar detrás. Yo, tal y como veo la IA, creo que es como si fuera un superpoder. Y bueno, yo creo que eso es algo bastante cercano. Si os pongo un ejemplo, el teléfono móvil conectado es otro superpoder. Y las personas, cuando empezamos a utilizar móviles conectados, cuando empezaron los primeros iPhone y luego los Android y tal, nos convertimos en superhombres, conectados 24/7, con acceso a información en todos los sitios. También nos convirtió en móviles dependientes.
Y hablando de salud, sabéis que hay una patología que es la nomofobia, que es la ansiedad que te produce quedarte sin batería en el móvil o sin cobertura. Esa es la realidad. Con lo cual el móvil nos da un superpoder. Pues la IA va a ser lo mismo, si queréis, todavía más, ¿no? Va a aumentar mis capacidades. Si llevamos esto al mundo de los médicos, ¿qué quiere decir? Pues que si soy un médico que tiene que hacer un diagnóstico, utilizando la IA voy a ser mucho más rápido y mucho más fino y voy a acertar mucho más. Pero sigo siendo yo, ¿vale? Otro uso de la IA, si queréis, más administrativo, por decirlo así, es, bueno, sabéis, por ejemplo, los médicos de cabecera, cuando vas al médico, pues casi no te pueden mirar a los ojos, los pobres, porque están mirando al ordenador, tecleando pues, para hacer el informe, ¿no? Pues en ese uso la IA puede hacer cosas muy buenas. Un copilot, como decía Julián, que está escuchando la conversación que tiene el paciente con el médico, rellena el informe médico y cuando esa consulta ha terminado, el médico lo revisa y dice sí, o te has equivocado aquí, o lo que sea. Y en 2 pataditas tiene el informe hecho y puede dedicar tiempo de calidad, de verdad, a mirar al paciente, a escuchar al paciente, a establecer ese nexo que es tan importante. Por tanto, respondiendo a la polémica, yo creo que la IA no va a sustituir a los médicos, pero sí pues, nos va a dar superpoderes. Y por aportar que cuando pensamos en la IA siempre nos vamos al fin del mundo y a Terminator y estas cosas, nosotros en Mafre estamos utilizando la IA para cosas muy de andar por casa, pero ya las estamos utilizando. Pues por ejemplo, en la app de Mafre Salud, si tú eres un cliente de Mafre Salud y quieres ir al médico, pues lo primero que haces es buscar la especialidad que necesitas. Bien, pero no todo el mundo sabe qué especialidad necesito para determinadas cosas. Pues yo qué sé. Caso real, ¿vale? Nos pasa mucho. Tapón en los oídos, ¿vale? Una cosa bastante... ¿A qué especialista tengo que ir? Bueno, al otorrino. Bueno, pues el otorrino te puede ayudar en eso, pero un médico general también. Y es mucho más fácil probablemente pedir una cita con un médico general. Pues si tienes dudas sobre esto, tú le preguntas, y esto lo tenemos montado ya, le preguntas en una caja de texto libre, pues tengo un tapón en los oídos, ¿a qué especialista tengo que ir? Y entonces la IA te contesta, te entiende lo que dices, puedes ser mucho más específico si quieres y te contesta, oye, pues a un otorrino o a un médico general. ¿Quieres pedir cita desde aquí? Pum, y ya está, ¿no? O otro ejemplo también muy chulo que tenemos, y este... Al final, los que tengáis seguros de salud, sabéis que hay una cosa que son las coberturas que tienes incluidas en tu seguro de salud y muchas veces conocerlas al detalle pues es complejo. Entonces, para el día a día, lo que haces normalmente, bueno, pues te lo sabes. Pero imagínate que tienes un seguro médico, te vas de vacaciones a Estados Unidos y, ojo, pues yo no sé qué me cubre mi seguro médico cuando voy a Estados Unidos. Además es que depende del tipo de póliza que tengas contratada y tal. Con lo cual nosotros tenemos IA también ahí para que tú le preguntes, oye, me voy a Estados Unidos la semana que viene, ¿qué me cubre mi seguro allí? Y la IA se va a mirar en todas las condiciones particulares, que pueden ser 50 páginas, que tengo yo particularmente en mi póliza, que es distinta de la que puede tener Micaela, y me lo dice. Como veis, son usos muy, si queréis, de andar por casa, pero que permite un uso más eficiente y sobre todo, para mí lo más importante de esto es que mejore la experiencia del cliente, la experiencia de usuario. Y de alguna forma, pues a los clientes de Mafre Salud en este caso, les está dando un pequeño superpoder. Yo, por añadir, voy a posicionar en el equipo que creo que queda mucho por andar para que la IA reemplace. Solo. Has hecho bien, pero has hecho bien en lanzar ese capote que hemos entrado ahí como Miuras. Pero no, porque yo creo que sobre todo no es la primera. Las cosas no avanzan tan rápidamente, sobre todo que cuando, y todos aquí lo hacemos o formamos parte del sistema sanitario, el ecosistema sanitario, tenemos mucho cosas mucho más sencillas antes de aplicar grandes tecnologías y grandes... En AstraZeneca también lo que estamos buscando es utilizar o para resolver problemas concretos, pequeños, que mejoren las expectativas del y yo creo que el punto en el que la práctica clínica quede completamente titulada lo veo complicado por las barreras a la hora de implantar la tecnología, y también por confianza y por esa necesidad de que haya un humano detrás
de muchas tomas de decisiones, yo creo que queda todavía recorrido hasta ese punto. Otra cosa es que estamos viendo cosas realmente alucinantes. Yo, por ejemplo, y además me viene perfecto, esto no está preparado. En el que trabajamos con unas que Manuel, que está ahí sentado, que si lo ven, pues un caso que estamos intentando resolver es el problema que existe en la atención primaria, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud. La interpretación de los electrocardiogramas. Los médicos de atención primaria pues tienen que ver un montón de patologías y la empresa de Manu, Idoven, ha desarrollado una inteligencia artificial pues, que es capaz de ayudar en esa interpretación. Pero no viene a sustituir, no mejora a un cardiólogo, ayuda a optimizar los procesos, ¿no? Entonces, esa combinación de factor humano con apoyo de la tecnología para el diagnóstico o la optimización de un proceso, pues es donde creo que a día de hoy, en el corto plazo, se está utilizando la inteligencia artificial eh, muy bien, la verdad. Manuel, si quieres decir algo, bienvenida. Me ha puesto- Eh, voy a intentar argumentar, dar un argumento de por qué creo que va a pasar eso. Lo que estáis viendo ahora probablemente sea la punta del iceberg de algo más gordo. Y veréis, yo llevo GPT, los sistemas de lenguaje basados en transformers, básicamente es de GPT-1. Esto es el 2017, cuando los de OpenAI sacaron la primera versión de su GPT, el GPT-1, ¿eh? Y bueno, estaba bien, completaba cosas, pero va de forma exponencial. Va de una forma en la que yo llevo 30 años en la tecnología y no he visto nada igual. Esto no es el blockchain, no es el metaverso, no son esas mierdas que los tecnólogos os hemos metido en la cabeza durante los últimos años. No, porque después de lo que veis ahora y de lo que decía Pedro, de que eso que hacéis lo puede hacer ChatGPT, le das el PET con la póliza y dices, dime la cobertura en Estados Unidos. Aportas una capa generativa que sí, da superpoderes. Pero eso es solamente el comienzo, veréis, porque en unos meses veréis la aparición de agentes. Un agente va a ser una entidad en la que tú le vas a dar una tarea, le vas a dar herramientas y no va a parar hasta que no te la termina. Ya hay alguno, ¿eh? Si tenéis la versión de pago de ChatGPT, ChatGPT Plus, tenéis agentes ahí trabajando con vosotros. Está en este resultado. Le tenéis ahí horas probando en Python, para arriba, para abajo y tal. Es ahora mismo muy artesanal, pero en unos meses lo vais a ver. Es un agente que tú le dices, hazme esta tarea. Lo va a hacer de forma autónoma. La aparición de los agentes que generen tareas de forma autónoma construirá la base del siguiente salto que van a pegar estos sistemas. En mi empresa, en Microsoft, esta semana es Build, que es el evento para desarrolladores, y enseñaban la computación que tenía GPT 3.5, lo que estaba detrás del primer chat GPT que salió, esto es noviembre de 2022, lo asimilaban básicamente. Luego después, chula. Eso lleva esto. Yo desde que llevo en el mundo sanitario, llevo 15 años en el mundo sanitario, escuchando años y siempre. Pero a esto, yo no lo he visto. Es un escenario perdido el tema de mi hijo y no he podido volar de nuevo, pero los años 70.
Y puede ser que te fíes o no. Es a otros. Yo dije, este piloto. Este no. Desde el punto de vista estricto. Pero cuando tenés un problema y tenés que aterrizar en el Hudson, lo que querés es al piloto que está ahí, que sabe y que se ha estudiado todos los diferentes tipos de accidentes y cosas, y no necesariamente. Ya no. Los procedimientos que tienes que seguir cuando tienes una emergencia. El piloto del Hudson cometió el error de que intentó aterrizarlo él y tuvo suerte, simplemente. Pero en el procedimiento del Hudson tenía que haber vuelto al aeropuerto, porque podía haber vuelto. No, sí llegaba, sí. En el informe sí que llegaba. Pero bueno, independientemente de eso. En un futuro, un Airbus de la familia 320, para proteger el envolvente de vuelo, el piloto no puede hacerlo, necesita el ordenador. Si se te estropea el ordenador, esto no sé si lo sabéis, no os asustéis. Si se estropea el ordenador de vuelo, el que protege el envolvente de vuelo de un Airbus, el piloto no podría volar el avión. Literal. No podría. Pero los actuadores y lo que consigue la sustentación, no necesita el ordenador. Es que es inevitable. En las películas de ciencia ficción no hay médicos. Ya sé que esto es provocador y yo tengo muchos amigos médicos y con eso debatimos hasta el infinito y más allá. Pero me gusta la idea romántica de que cojan la mano de noticias, fenomenal. Los pacientes en general queremos precisión. Los cogen, en general. Y los que vivimos enfermedades graves. Si es una enfermedad pequeña y demás, pues bueno, fenomenal, te cojan la mano, te escuchan. Pero es que eso lo podría hacer un psicólogo. Corto plazo, que era el... Corto plazo no, esto es un mercado regulado, es una actividad. En España es personal estatutario en la sanidad pública, no hay en la sanidad pública tú eres médico, no hay quien te eche de ahí, ya puedes matar a alguien, de la única forma, no hay quien lo mueva. Eso ya es otro tema. Yo estoy hablando de fácilmente 10, 15 años. No, a corto plazo imposible. Hay muchas barreras. Esto no es para mañana, ni mucho menos. Pero ¿Y qué le dirías entonces a los estudiantes de medicina? lo digo, yo doy clases en la Autónoma, en la Complutense y Aprendan a ¡Viva programar. la carrera! no, Humanistas todos. aprendan a programar un poco, aprendan un poco de Python, un curso de 5 horas, pero no porque van a tener trabajo y van a tener mucho, realmente. Pero cuando hablas con los estudiantes, y tienes el privilegio de hablar con estudiantes, están frustrados, porque en tercero de carrera es el MIR. O sea, no sé si conocéis tenéis alguien cercano que esté estudiando medicina. ¿Alguien lo tenéis? Preguntadle. ¿Qué te importa en la carrera? ¿Qué es lo que menos te gusta de la carrera? Te dirá el MIR. Formamos gente que se aprende de memoria conceptos. Es decir, yo cuando terminé la carrera, o sea, no, cuando era un examen de física y nos dijo el catedrático, traeros los apuntes, los libros y lo que queráis. Cuando seáis ingenieros, no os los vamos a quitar. Y formamos médicos de forma que cuando empiecen a ejercer, les vamos a quitar todos los libros. Es absurdo. Es absurdo. 10 años de formación. Esta semana estuve dando las orlas. Se despedían del programa. Suerte del hospital. Me invitó a darlo con el equipo médico del hospital. No sé. Todos te decían, no es necesario. Se podría haber hecho en menos años. Esto necesita un cambio. Los profesionales te dicen que necesitan un cambio. Y yo me callo. Y esto no nos lo podemos perder. Yo ya.
Yo no quiero que bailes solo, Julián. Bien entiendo lo que me ha encantado lo de los equipos. Estoy completamente de acuerdo en que se ve la punta del iceberg y, y que todavía hay mucho, ¿no? Yo llevo una semana con lo de las bases de datos vectorizadas, que es algo impresionante. Os animo a que lo busquéis, porque vectoriales, sí, me ha salido, lo he intentado traducir y, y bueno, y me ha gustado mucho otra cosa que has dicho, Micaela, y por pasar a la siguiente cuestión, creo que no hay mejor escena que de batalla, que yo intervenga poco, pero me ha gustado mucho cuando has dicho que no es la IA la que va a reemplazar, sino que son los profesionales que saben usar la IA los que van a reemplazar. Y aquí se abre una cuestión de una brecha, ¿no? Una brecha tecnológica y de alguna manera la salud es algo necesario, ¿no? Es un derecho universal y nos enfrentamos ahora mismo a que hay una gran brecha, tanto por la gente que lo va a usar como por las zonas rurales. Entonces, pues empecemos porque además sé que Telefónica impulsa mucho toda esta parte. ¿Cómo podemos garantizar ese derecho para todo el mundo, minimizando esa brecha digital? Efectivamente, desde Telefónica tenemos mucho para decir porque al final somos la compañía que provee la conectividad y sin conectividad no hay salud digital, ¿no? Y nosotros en todo lo que es zona rural, bueno, en el país, el 87% del país ya cuenta con tecnología 5G, que al final, puesta por Telefónica, que al final es una tecnología que nos permite intercambiar datos a alta velocidad con baja latencia, ¿no? Y para cualquier solución de salud digital que necesites una inmediatez, pues es esencial. También somos el número uno en lo que es el despliegue de 5G de redes de 3.500 MHz, que son también las de alta velocidad, ¿no? Entonces, esta parte de primero dar acceso digital a toda la gente que lo necesite para poder estar ahí, pues es esencial. Después hay una parte importantísima, yo creo, de educación, ¿no? En donde nos tenemos que asegurar que la gente se pueda conectar, pero que también sepa cómo conectarse. En Telefónica también, a través de la Fundación Telefónica, portamos nuestro pequeño granito de arena con programas para la gente mayor, ¿no? Para ayudarlos a digitalizarse. Hace poco acabamos de firmar, esta semana, de hecho, con la Asociación de Supercuidadores para poder ofrecerles cursos tanto para los cuidadores como para los cuidados, ¿no? Cursos de digitalización. Y ahí pues es lo que hay que avanzar, ¿no? Porque la salud digital requiere un cambio de mentalidad importante en los usuarios, ¿no? Y no solo en los usuarios que no saben cómo utilizar la tecnología, también en los que sabemos utilizar la tecnología. Yo siempre digo que muchas veces pasa que tenemos nuestros procesos offline de alguna manera y cuando desarrollamos el proceso digital queremos hacer lo mismo que estamos haciendo en el proceso offline, pero digital. Y esto no es así. O sea, verdaderamente el pasar a la salud digital requiere cambiar la forma en que pensamos y cambiar la forma en que hacemos las cosas, porque nos da muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, hoy vas al médico, el médico te mira, ¿no? ¿Qué pruebas tenés que sacar? ¿No? Te vas a sacar las pruebas, te las vuelve a devolver, ¿no? Muchas de estas cosas, herramientas digitales, se van a poder hacer antes de que vayas a ver al médico. Que quizás tenés una interacción primera, ya te pide o ya los análisis vienen estandarizados, te los envían a casa, ¿no? Como estabas hablando, ¿no? Y ya el proceso tiene que ser distinto. Y ese cambio requiere también una educación en los usuarios, porque es un cambio cultural importante. Total, no puedo estar más de acuerdo. Para mí es un tema de accesibilidad. Y luego hay un tema de que desde el mundo de las tecnológicas, cuando planteamos las soluciones que queremos llevar al mercado y que queremos que sean accesibles, que lleguen, ¿no?, a cualquier punto de España, hasta las poblaciones rurales, ¿no?,
cómo lo estamos pensando, ¿no? Y a quién involucramos en ese proceso de diseño de producto, ¿no? Porque efectivamente es muy complejo, ¿no? Hacer un producto, cambiar los procesos y poder hacer lo que sea para todos los targets, ¿no? De todas las edades. Nosotros desde Aylin lo que hemos hecho es que las pruebas de laboratorio hemos sido capaces de trasladarlas al hogar, ¿no? ¿Y eso qué ha ocurrido? Eso tiene un cambio de percepción, tiene un cambio en los procesos y lo que hace es que, tú bien lo contabas, eficienta. ¿Por qué? Porque al final hace que las personas puedan ser más proactivas para conocer su salud y luego además hace que ya tú vas al médico y te has ahorrado ya 3 pasos. ¿Por qué? Porque ya vas al médico, ya tienes datos que él ya puede interpretar y que ya te da una solución y ya con eso has reducido el proceso y has mejorado la experiencia, ¿no? Dale. Y por ser un poco provocador en esta parte, ¿vale? No. De ti lejos. Va de retro. No, fíjate, yo tengo una visión del tema de la brecha digital, sobre todo pues de colectivos, como hablamos de colectivos. Eh, Provocador. Creo que un tema tanto de las generaciones o de que las personas mayores no estén preparadas, sino de que a lo mejor nosotros tenemos que hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, lo tengo en casa. No estudió nada, es una madre de las de toda la vida, dedicada a su familia. 82 años, la vida de mi madre son si las comidas los domingos y estas cosas, ¿no? De tecnología cero pelotero. Pero llegó WhatsApp. Yo en mi móvil tengo el grupo familia, que supongo que lo tengo de una manera o de otra. ¿Y quién es el influencer del grupo familia? ¿Quién es el influencer del grupo familia? El heavy user. Pues mi madre. Mi madre es la whatsappera de la familia. ¿Por qué? Porque su vida es la relación con sus hijos y con sus nietos. Y ha encontrado ahí un medio que le abre unas posibilidades infinitas. Mis hijos adolescentes, llamar a mi madre por teléfono, hablar con ella por teléfono es algo que les pilla un poquito como de lejos, ¿no? Pero sin embargo, cuando mi madre le manda WhatsApp, pues ellos contestan y entonces para ella, pues eso se abre un mundo, ¿no? Entonces, si mi madre no tiene problemas para usar WhatsApp y ser la heavy user, la administradora del grupo, si no se relaciona digitalmente conmigo, si tiene problemas de adopción, ¿de quién es el problema? ¿De mi madre o de mí en este caso, que no estoy sabiendo ofrecer estos servicios digitales, ponérselos a su alcance? Yo creo mucho en el beneficio de esto y creo que la IA precisamente como superpoder que nos ayuda a hacer las cosas fáciles nos puede ayudar en esto. Con lo cual, yo sí creo que mi madre, si la IA le ayuda a estar más cerca de su familia, pues seguro que será heavy user de la IA también. Y entonces la brecha digital creo que está más en nuestro tejado que en el suyo. Un ángulo, vamos, diferente. Yo creo que existe una responsabilidad enorme por parte de los implantadores o los gestores de los sistemas sanitarios en asegurar que no agrandamos esa brecha. Y voy a dar un ejemplo de lo que me pasó o nos pasó recientemente. Nosotros estábamos trabajando con gestores, directores de hospitales, nosotros codiseñamos soluciones con ellos, ¿no? Y intentábamos mitigar un problema, pensar en soluciones para mitigar un problema que es cómo ayudamos a pacientes que tienen patologías respiratorias como el asma y EPOC, que son pacientes que no hay un gran infradiagnóstico, pero lo que hay es un gran problema de exacerbación. Son pacientes que están, bueno, enseguida utilizan medicación de rescate, etcétera. Entonces, pues hemos montado una solución, no es ni siquiera IA, es un algoritmo que es capaz de, tirando de diferentes fuentes, identificar cuando un paciente está a punto de exacerbar o lo está haciendo y entonces debería visitar a su neumólogo, alergólogo o a su médico de atención primaria, ¿no? Y lo primero, montamos todo un modelo apalancado en la tarjeta sanitaria virtual. Y montamos el proceso, todo como tenía que ser, qué pinta iba a tener, el mock-up, claro. Y después de todo,
y fueron varias semanas, dices, bueno, ¿y qué sucede con la mayoría de los pacientes con EPOC? Son pacientes de una cierta edad. No todos utilizan la tarjeta sanitaria virtual. Y su gestión con el sistema sanitario no es a través de una herramienta virtual. Es un gran proyecto que puede tener muchísimo potencial, pero que tienes que pensar luego en lo que llamamos el accionable de qué sucede cuando saltas alerta o lo que sea, montar modelos asistenciales que permitan o que no ahonden en esa brecha, ¿no? Pues una llamada, un follow-up por parte de la enfermera, es decir, no forzar a una persona de cierta edad a tener que utilizar un dispositivo con el que no se siente cómodo para tratar algo tan importante como es su salud con su sistema sanitario. Me dicen que hay algunos micro, ¿no? Que... Vale, estupendo, fenómeno. Me han dado las respuestas, si os parece, vamos de seguridad española porque yo creo que da un salto, ¿no? Y además, bueno, tenemos muchos proyectos donde estamos intentando aplicar tecnología dentro del sistema sanitario nacional, público. Bueno, en España, como sabéis, el Sistema Nacional de Salud es una mezcla entre sanidad pública y sanidad privada. Los consejeros de las comunidades autónomas que tienen descentralizadas las competencias son responsables de las dos, aunque parezca mentira. Y en España, que yo creo que por donde vas, es un país endiabladamente complejo, sobre todo por la descentralización en las 17 comunidades autónomas. Eso, yo no voy a entrar en un tema político porque me da un poco igual y evidentemente no es el sitio donde entrar. Sí, que entre. Sí. Totalmente. Es decir, tú vente conmigo a mi grupo No, pero te doy toda la razón, veréis. Y esto lo voy a decir muy claro para que se entienda. Tienes toda la razón. Cuando la sanidad está politizada y se utiliza para fines políticos, la hemos liado. Que haya 17 comunidades autónomas no tiene sentido para la sanidad. Ninguno. Del punto de vista de salud pública. Tendría sentido de economía, tendría sentido yo qué sé, porque claro, la economía de Euskadi es diferente de la de Murcia. En sanidad no tiene sentido. Y entonces es un sobrecoste que asumimos los ciudadanos como, bueno, es un mal menor, tiene que estar ahí. Cualquiera le quita las competencias a Osakidetza, o cualquiera se las quita a CatSalud, sería imposible, realmente. Pero como ciudadanos tenéis que saberlo. Es totalmente ineficiente. Luego tiene otro problema. El gestor de la sanidad pública tiene un conflicto de intereses severo, porque tiene los votantes. Entonces no va a hacer nada que rompa su masa política, su masa de votantes. Nada. ¿Por qué arrastramos en los sistemas de salud las herramientas tan malas que hemos hecho los informáticos mediocres? En Madrid, ¿sabéis? Hay dos sistemas grandes que son Selene y HCIS. Son un espanto. ¿Por qué nadie da un golpe en la mesa y dice lo voy a quitar, voy a unificar, voy a poner solo uno? Pues porque asumir el coste político de un error es enorme y entonces nadie lo toca. Es el gran elefante en la habitación. Y luego, hacer, por ejemplo, el personal estatutario que decía antes. Tener personal estatutario. Personal estatutario en este mundillo es
un funcionario. Por la ley de la salud pública del primer gobierno socialista, yo creo, o el segundo, en lugar de hacer funcionarios, creamos personal estatutario, con un estatuto especial, pero son funcionarios realmente. No tienen incentivos, no se les puede echar, no se les puede hacer evaluaciones. Ostras, en que no sé en vuestras empresas, pero eso es el caldo de cultivo para generar el tipo que llega allí y dice, bueno, voy a pasar mi consulta. No digo que sea la norma, al contrario, es la excepción. La mayoría de los profesionales, afortunadamente, tienen vocación, quieren hacer bien su trabajo y lo hacen bien. Pero hay un tanto por ciento que no hay forma de sacarles del sistema. Eso habría que cambiarlo para hacer una sanidad más eficiente y más orientada realmente a la flexibilidad y la adopción del cambio. El resto va a ser más de lo mismo. Y yo soy un gran defensor de la sanidad pública. El primero, un paciente con una enfermedad rara que si no fuera por la sanidad pública nadie la atendería, porque ningún seguro querría cogerle, básicamente. Continuar, no puedo estar más de acuerdo. Creo que tenemos un modelo que desincentiva totalmente la innovación en salud. Porque claro, tú imagínate, yo tengo una tecnología estupenda. ¿Y ahora dónde la llevo? Tengo una comunidad muy integrada, donde sí son interoperables los sistemas, donde maravilloso, bueno, pero empiezo el proceso ahí y tal. Luego me voy a la de al lado. La de al lado no se habla. El modelo de primaria con el de prescripción, con el de tal. O sea, hemos ido construyendo un modelo a base de parches. Yo mi artículo justo hablo de esto y lo he leído luego y digo, joder, qué cenizo estaba yo este día. Pero es que realmente, no, pero es que realmente es así, no, es que aquí no puedo estar más de acuerdo. Vuelvo a Manu. ¿Qué más da tener una inteligencia artificial que te permite interpretar electrocardiogramas si los tienes en papel metido en un este? ¿Y por qué los tienes en papel? Pues porque a lo mejor invertir en consolidar, en hacer una base centralizada de electrocardiogramas cuesta una pasta o hay que poner de acuerdo a un montón de gente y desde el punto de vista político pues no es lo más apetecible en ese momento. Y si encima esa base no la vas a poder compartir con el de al lado pues ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces y esto también lo enlazo con lo que empezábamos diciendo de qué tecnologías son más disruptivas o qué efecto o qué impacto van a tener en el corto plazo y cómo esto puede sustituir a los médicos. Yo antes es como tenemos tanto que hacer de fix the basics, o sea, desde de puro de tecnología antiguo, de cómo ordenamos, cómo hacemos todo mucho más interoperable. Creo que tenemos todavía mucho camino para poder implantar esas grandes tecnologías disruptivas que van a cambiar el futuro. Entonces, necesitamos, lo primero, trabajar con una organización muchísimo más eficiente en cuanto al dato, en cuanto a sistemas. Como tú bien dices, un médico no puede estar 20 minutos delante de una pantalla para cosas es que tiene que estar con el paciente, tiene que estar operando. Es que yo los veo a veces en los despachos y digo, pobres míos. O sea, deberían estar con pacientes, deberían estar mucho más en ese contacto y están 20 y 30 minutos rompiéndose la cabeza porque los sistemas, espera que ahora no me quedo, deberían tener un sistema en que la IA. ¿Qué me vale? O sea, que decir, vuelvo a decir, la IA vuelve a funcionar. Esos datos no están bien comunicados. A mí, es decir, se habla mucho de la IA, pero yo en el día a día, en mi trabajo, cuando me siento con un médico a ver sus pain points, son mucho más abajo. Es que... Pero hay un tema muy importante que yo quizás, no hemos hablado de ello, pero quizás creo que emerja en el mundo sanitario, que es la descentralización del dato. Es decir, el Espacio Europeo de Datos de Salud ha publicado hace poco la regulación. Ya veremos cómo se hace la transposición, pero tiene cosas, si lo leéis, muy relevantes, ¿eh? O sea, el regulador ha metido elementos muy relevantes que esperemos que acaben bien y no lo que nos pasó con la GDPR, que aterriza básicamente en que cuando vamos a una web hacemos sí, déjame, yo quiero entrar y olvídate, no sé, las cookies, ahora tengo que pagar, sí, ¿no? No.
el Espacio Europeo de Datos de Salud y la regulación europea tiene dos elementos fundamentales, que es el concepto de que el paciente es dueño del dato y encima le vamos a habilitar con un mecanismo para que pueda aportarlo, que es el concepto del wallet digital que está impulsando la Comisión Europea y que por primera vez, aparte de la regulación, tiene tecnología detrás que lo va a sustentar, y eso cambiará la fuerza gravitacional desde el GIS al paciente, que tiene que pasar por ahí. Y el otro elemento fundamental en ese contexto es el del data broker. Un concepto nuevo que se ha metido ahora, que la GDPR no lo tenía, y que es el intermediario del dato, y que va a poder hacer custodia y uso intermedio, saltando los problemas que tenemos con el uso secundario de datos en salud, con la ley española, que no es mala, por cierto, la española. Entonces, esos dos elementos regulatorios van a impulsar un fenómeno que ahora no vemos, que va a ser la descentralización. Y entonces abre una oportunidad para empresas que quieran trabajar en descentralización, porque el dato tú no va a ser del hospital y no vas a poder sacarlo pidiendo que rellenar un documento y pidiéndose atención al paciente y esperando 6 meses. Por ley tendrán la obligatoriedad de metértelo en tu wallet. Entonces, eso posiblemente habrá un paradigma y abrirá posiblemente la posibilidad de hacer ingesta de IoT. Y abrirá la posibilidad, porque ahora mismo, ¿por qué no llega el IoT? Pues porque el GIS que tendría que estar recibiendo en el hospital no está preparado para recibirlo. Si vosotros hacéis telemetría de un paciente captando biomarcadores, que hacéis, y eso lo queréis inyectar en el HCIS de La Paz, por ejemplo, os van a decir, ¿pero qué me estás contando? Ni de coña. Vamos a hacer eso, como para meterle un modelo ya de análisis. Entonces, la innovación se encuentra con esa barrera. Pero si de repente el paradigma es, ya no tengo que hablar con el CIS, con el HCIS, voy a hablar con el wallet del paciente y el paciente te va a habilitar un endpoint donde te voy a emitir mi información porque es mía y quiero hacerlo y es una empresa, eso cambiará el panorama. Y yo creo que va a ser lo único, sí, una versión superior, avanzada del portal de paciente, donde realmente al paciente se le dote de autonomía del paciente. Esto está en la famosa ley de autonomía del paciente. Pues por fin, la autonomía del paciente sería realmente que le empoderes con el dato y se lo aísles en un contenedor y que el paciente pueda tomar decisiones por él. Y el que no pueda, la gente mayor, la gente en zonas rurales que desafortunadamente no van a poder tomar decisiones porque no van a entenderlo, ahí sí el sistema de salud tiene que ayudarles y tiene que aconsejarles cuál es el mejor uso del dato. Pues si no, habría un problema de equidad, que es muy importante. Te voy a poner el ejemplo de Zara. Zara, en 3 clics llegas exactamente al producto que quieres. ¿Por qué no lo hacemos en sanidad? ¿Por qué no hacemos en 3 clics y el paciente está exactamente donde quiere? ¿Por qué no tenemos todo esto? Y es como el mundo sanitario es como, espera, hay que... Pues mira, yo te voy a dar la explicación, que es económica, fundamentalmente. Si Zara Inditex quiere hacer eso, no pasa nada. Abre un grupo de data scientists y de programadores que lo hagan, les paga y hecho. Si un hospital quiere hacer eso, es un dolor, porque no puede abrir posiciones así de forma tan ágil y no puede pagarles. Tiene que pagarles con lo que está estipulado que se paga ese tipo de perfiles, que es una miseria, con lo cual no pueden hacerlo y están atrapados. Pero me encanta. Me gustaría darle solamente, perdóname, un momentito voz a Miguel. A Manu, sí, he dudado, perdóname. Muchas gracias. La verdad que no pensaba participar, pero se está creando, estoy disfrutando mucho de esta charla, ¿lo sabes? Entonces, aquí estoy pudiendo escuchar, pensar. Sí, y creo que estoy del lado de Julián, si hay que estar en alguno de los bandos, aunque con quien trabajamos es mucho con Miguel, pero es verdad que comparto muchas de las ideas que ha dicho Julián de lo que puede cambiar. Yo soy médico, soy cardiólogo y creamos una startup de inteligencia artificial para
para reemplazar a tareas que yo hacía en el hospital y que miraba a mi alrededor y todos los cardiólogos lo hacían, y miraba al resto de hospitales del mundo y todos los cardiólogos lo hacían. O sea, eso es lo que hacemos, crear un cardiólogo digital que vive en la nube, le haces peticiones a través de una API y te devuelve diagnósticos en tareas muy repetitivas y muy concretas hechas por médicos, como decía Miguel, no toda la tarea que puede hacer un cardiólogo, sin ninguna duda. Hablabais del tema de las autonomías, que por supuesto estoy de acuerdo, es aún más complejo que eso. O sea, las consejerías a veces de digitalización no tienen la competencia de sanidad. Entonces, aunque alguien quiera dentro de una autonomía centralizar esa digitalización, y estamos trabajando con algunas de esas consejerías, luego no consiguen alinearse con la sanidad. Como que está fragmentado ya por definición ese sistema, ¿no? Y lo mismo con esto que has comentado del dato. Ahora mismo hay varias licitaciones públicas, por ejemplo, en Italia hay 8 billones para telemedicina de presupuesto público, 8 billones en licitaciones públicas para telemedicina. La gran mayoría de ellas piden que el servidor donde se analiza el dato esté en Italia o sea un miembro del consorcio que aplica la esta. Entonces, esa descentralización del dato a día de hoy no es real, incluso en Europa. Tú tienes todas las estándares ISO, tienes todas las certificaciones para poder hacer que el dato digital viaje de Finlandia, que estamos diagnosticando ahora muchísimos pacientes. O sea, el ejemplo opuesto es Finlandia, nos está yendo muy, muy bien allí. El hospital de Helsinki es el tercer hospital más grande de Europa. Abrazan la innovación, en menos de un mes estás integrado, el dato digital viaja de Finlandia de cientos de pacientes a España, lo diagnosticamos en una nube, en servidores en España, devolvemos el diagnóstico, ellos reducen su carga de trabajo de cardiólogo, reducen su lista de espera de paciente, están encantados, pero eso no ocurre en todos los países europeos y eso no ocurre en todas las autonomías ni en todos los hospitales públicos o privados españoles. Si os parece, son las 8:15. Tenemos un jamón maravilloso y si bien el público ya está y me encanta, muchísimas gracias de verdad a todos por la conversación, de eso se trata, ¿no? Y me gustaría que no nos quedáramos sin 2 preguntas, a no ser que queráis hacer una pequeña puntualización en este tema, ¿no? Por aportar un poco una visión positiva de todo esto. Es decir, el sistema público de salud en España tiene muchos retos, pero sigue siendo, gracias a Dios, uno de los mejores del mundo. Y para mí, esos retos que tiene, que se traducen, pues, por ejemplo, en unas listas de espera muy indeseadas, mi punto positivo de esto es que yo creo que la revolución digital ayuda en todo esto. La telemedicina, por ejemplo, puede ayudar a reducir esas listas de espera. La inteligencia artificial mejorando, liberando de carga administrativa a los médicos o agilizando su labor, como decía Manu, pues nos ayuda también. Entonces, para mí, creo que la sostenibilidad del sistema público de salud es un gran reto estructural, pero la tecnología y la digitalización vienen para ayudarnos en esto. ¿Os parece que pasemos? Antes, en la pregunta de inteligencia artificial, no hemos hablado de ética. No hay que centrar la ética en inteligencia artificial nada más. Pero ¿pensáis que se debería dentro del eHealth, cuidar la ética de alguna manera concreta? ¿Estáis viendo algún tipo de problema, reto, mejor dicho, específico dentro? A ver, yo creo que es de los sectores donde la aparición de un sistema de inteligencia artificial está más regulado, porque tú cuando quieres hacer la implantación de un sistema basado en inteligencia artificial en un entorno clínico, necesitas pasar por un comité de ética. Eso no sucede en otra industria. Es decir, si tú quieres montar un sistema de detección basado en IA de preferencias de un colectivo que está mirando un canal de televisión, pues no pasas por ningún comité de ética. Y en cambio en sanidad sí, tenemos la suerte de que, bueno, eso está regulado y tú cuando quieres hacer un estudio clínico de un producto en un entorno sanitario tienes que pasar por un comité de ética que, bueno, tiene sus particularidades y ya sabemos lo difícil que les cuesta emitir opiniones en un terreno donde quizá lo desconozcan, pero está y son expertos en hacer esa evaluación. Entonces yo realmente en el entorno sanitario es donde menos problemas veo ahora mismo
de problemas éticos, porque tienes una regulación que tienes que cumplir. El entorno sanitario es un entorno regulado y para bien o para mal tiene la ventaja de que ahora mismo tiene un marco regulatorio y tienes que pasar por un comité ético y en otra industria no existe. Entonces yo ahí no veo tanto problema, fíjate. A largo plazo es diferente porque no se ve a largo plazo. Funciona como un actuario de seguros, con toda esa base de datos, llegará un momento en que te provea de determinadas decisiones de dónde invertir y en quién invertir el tiempo y los recursos antes que otros. De la misma manera que, por ejemplo, el coche autónomo, cuando tiene o puede tener la posibilidad de un accidente, tiene que decidir, porque alguien le ha programado así, entre quién escoger para chocarse, si el niño pequeño o la farola. Tienes toda la razón. Ha sido que lo que yo decía es, aquí debe ser que tengas... No existe. Algo, Pero como la base de datos va a ir subiendo y va a ir creciendo, España va a ser que uno de los cometidos y las atribuciones que tiene es vigilar por ese tipo de escenarios. Teóricamente, ¿eh? Ya sabes que va a estar en La Coruña. En base a eso yo me pondría de tu lado. Yo creo que va a quitar muchos empleos y muchas puestos de trabajo, que no va a ser nada más que otros se transformen en cuál es la actividad, porque las personas tienen las ideas, las máquinas eficiencian. Y además, yo creo que en el caso, las soluciones van a venir más del sector privado, porque es una decisión, la de alguien que decide que esto va a ser más eficiente, que no de 17 comunidades y demás. Me temo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Un elemento fundamental de él, lo que tú decías, las personas tienen las ideas, las máquinas ejecutan mejor. Eso te cambia. Es probable. Nosotros somos que Sí. no centrista. Tenemos el centro del universo. Posiblemente se cuestione pura. Bueno, muchas gracias. Un segundo. Enseguida llegamos ya a la ronda de preguntas. Jaime, ¿habías pedido ¿quieres añadir algo o dejamos que termine la ética? Yo no me atrevo a añadir nada, es para hacer una pregunta, Vale, pero pues, si no cerraré... Un segundito. Ética, ¿queréis añadir algo? Si os parece, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Sí? Fenómeno. Pues lanzo, ¿no? Por favor. Una pregunta, o sea, tengo curiosidad, ¿cómo visualizáis vosotros, haciendo un poco de ciencia ficción, que habéis recogido antes el punto, cómo visualizáis o cómo os gustaría visualizar, otra cosa que se cumpla, el futuro del sector salud, sanidad en 15, 20, 25 años? A lo mejor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo os gustaría que fuese? Yo me cuesta pensar a tan largo plazo. Honestamente. Bueno, 15 o 20, no sé, no pongo yo el... A mí lo que me gustaría en el corto plazo es resolver los problemas que hemos comentado entre todos antes. O sea, empezar a ver que los basics se empiezan a corregir o se trabaja en ellos para poder realmente ver cómo estas tecnologías disruptivas realmente pueden utilizarse en la práctica clínica habitual, cómo realmente llegan a los pacientes, cómo genero sistemas que permiten integrar datos privados de mis wearables, cómo podemos hacer que realmente, cómo solucionamos lo básico para hacer que todo esto cristalice en qué tecnología que está hoy disponible llegue.
Yo en mi artículo hablaba de la paradoja de Fermi, que es, pues, si hay tantas estrellas y tantos planetas, ¿por qué no vemos vida inteligente, ¿no? Más allá. Pues me pasaba un poco lo mismo con la tecnología disruptiva que ve constantemente de te voy a diagnosticar una patología con una tecnología, porque tengo una inteligencia artificial capaz de predecir tu riesgo cardiovascular. Pues ¿eso lo ha visto alguien en alguna consulta? No, pues ya 5 años disponible. Entonces, sí, me encantaría ver que en el corto plazo vemos avances básicos para que esto empiece a llegar y paciente, que es importante. Yo por agregar también, ¿no? O sea, 15, 20 años me parece también muy largo plazo. Quizás se lo tenemos que dejar más a Julián, ¿no? A ese... Pero, pero en el corto o medio plazo al final creo que verdaderamente tendríamos que migrar hacia un cuidado de la salud, no el cuidado de la enfermedad como tenemos ahora. O sea, hoy la medicina se enfoca en arreglar lo que está roto. Y con toda la tecnología, ¿no? Y los insidables y los wearables, ¿no? Y todo eso, tenemos la capacidad o tendremos que tener la capacidad de verdaderamente ver dónde nos estamos desviando, dónde las cosas están saliendo mal, para poder actuar, ¿no? De forma preventiva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también hay otra línea que tiene que venir, como ha pasado en otros sectores, ¿no? Como el sector de la banca o el sector del retail, en donde antes, ¿no? Íbamos al banco o de ahí del banco. O sea, yo no he pisado un banco en los últimos 15 años. Y en el sector del retail, que es un sector, o sea, ¿no? tan poco intuitivo para la parte digital, ¿no? Porque ¿a quién se le hubiese ocurrido hace unos años que te iban a mandar las cosas a casa, te ibas a probar la ropa, lo que no te gustaba lo ibas a mandar de vuelta por correo, ¿no? Como que era muy poco, uno tenía que ir ahí a probarse qué es lo que se iba a poner, ¿no? Y creo que la salud tiene que llegar a ese punto en donde nos llevamos todos los procesos, ¿no? Nos las llevamos a casa y ya hay muchas tecnologías, ¿no? Que están disponibles para hacer esto, para hacerte chequeos diarios, ¿no? Para hacer seguimiento, y todavía, o sea, queda tiempo para que calen, pero creo que en algún momento eso tiene que ocurrir también. Yo estoy otra vez súper de acuerdo. No te voy a dejar hablar antes que yo para poder colarme. Pero es verdad, ¿no? O sea, el World Health Organization decía que cada 2 segundos muere una persona de una enfermedad que se podía haber prevenido. Yo me imagino un futuro en el que tú tienes a tu alcance las herramientas para no tener excusas para tú poder cuidar de tu salud. Que lo puedas hacer de forma proactiva y que sea tan conveniente que no te pasa nada, otras cosas en la vida que te quitan de cuidarte, ¿no? Entonces hay una parte de proactividad y una parte también de accesibilidad, de hacerlo fácil. O sea, creo que eso es parte de traducirlo un poco, lo que tú comentabas antes, Pedro, es también hacerlo fácil en el lenguaje, en la tecnología, en que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Y traducirlo. Yo construyo también en esa línea. Creo que vamos a tener la tecnología suficiente como para cuidar de nuestra salud de una forma preventiva, con nuestro cuerpo monitorizado 24/7, con nuestro análisis genético que nos dice cuál es la prevalencia que puedo tener de determinadas patologías. Y si sigues al pie de la letra lo que te va a decir tu agente de salud de IA que vas a tener, que tú particularmente deberías limitar el consumo de guisantes porque tu genética dice que tal, entonces pues podrás llegar a los 120, 130 años y con una calidad de vida muy razonable. Pero, os recuerdo que los seres humanos tenemos una cosa que nos caracteriza, que es la libertad, ¿vale? Y esa es una gran pregunta, porque tener al bicho de la IA aquí detrás todo el día diciéndome lo que debo y lo que no debo hacer, pues me toca las narices, ¿no? Y ahora nos vamos al mundo real, en donde vivimos ahora, donde sabemos que el consumo del alcohol y del tabaco claramente minan tu salud. Eso es incuestionable. Sin embargo, seguimos fumando y seguimos bebiendo, porque nuestra libertad nos lo permite. Con lo cual, si lo haces todo bien, vivirás 120, 130 años con salud y tal y cual. Serás el Sportbilly. Pero bueno, a mí también me gusta dejar ese espacio de libertad para los humanos.
Eh, hay un punto que decía Pedro que yo no estoy de acuerdo y de hecho es un mantra que se repite mucho y no hace daño, que es tenemos la mejor sanidad del mundo. Veréis, yo no creo que cuando hablas con los profesionales te dicen es la más eficiente, sin duda. El gasto por paciente en España comparado con los años que vive, estamos en el cuadrante. Están muchísimo más pero tenemos un problema. No sé cómo podemos decir que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo cuando alguien espera para ir al dermatólogo 8 meses. Mínimo. Cuando trabajas con el Karolinska. Dices, pero tiene el problema de que inocula una anestesia. ¿Para qué voy a cambiar si esto está bien? Y no es así, ¿eh? Es muy frágil. A que seguimos es que sanitarios buscando el proceso y no el valor. Muy importante, el value-based medicine, el famoso, el mantra este. En España todavía hay una mentalidad de orientación al proceso. Un hospital es un genera actividad. De hecho, sus indicadores existenciales son de actividad, no son de valor. Entonces, tengamos el mejor sistema de salud del mundo, si el más eficiente. Y volviendo a tu pregunta, a mí me gustaría un futuro en el que realmente midiéramos el valor y no la actividad. Y pudiéramos decir al resto del mundo que un paciente que está esperando una visita en derma no espera 6 meses. O que la industria, cuando tenéis un tratamiento, no tenéis que hablar con 17 personas. O cuando la innovación se tiene que quedar con las barreras que todos nos hemos peleado en el hospital. Ahí sí podríamos decir, ostras, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Mientras tanto, tenemos lo que tenemos. Por alusiones, yo no he dicho que tengamos el mejor sistema sanitario, hemos dicho uno de los mejores. En los rankings que hacen los organismos internacionales. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es uno de los mejores? Sea no. Sea. Pero sí he dicho que hay grandes retos y, por ejemplo, las listas de espera y el tema de la dermatología, pues es un claro ejemplo. Pues es así, ¿no? Es así. Y de hecho, fíjate, ese problema de las listas de espera en la sanidad pública nos afecta a la sanidad privada también, porque hay demanda que viene hacia aquí. Y, por ejemplo, dermatología es una especialidad muy saturada también en la privada. Por eso decía yo que la tecnología nos ayuda en este caso. Nuestra experiencia, por ejemplo, es, nosotros hemos lanzado un hospital digital en Mafre Salud, donde tienes la posibilidad de tener videoconsulta con especialistas, por ejemplo, con dermatólogos. Y la dermatología es un caso fantástico, porque ahora mismo tú te metes en la app de Mafre Salud y puedes tener una videoconsulta con un dermatólogo mañana. Y lo que nos dice la experiencia es que más del 80% de esas consultas con un dermatólogo por vídeo son de alta resolución, son capaces de solucionarte el problema que tienes. Por cierto, que si el granito que le estás enseñando tiene mala pinta, pues entonces te va a derivar para que esa visita presencial la tengas muy rápido para hacerte las pruebas que sean, ¿no? Pero más del 80% de las veces no es necesario y te da la tranquilidad del médico, te da la receta del medicamento si es que lo necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, es un ejemplo en el que la tecnología, en este caso, pues la telemedicina, puede ayudar pues en el tema de la sostenibilidad del sistema de salud. ¿Más preguntas? Bueno, apasionante. ¿No? Un fuerte aplauso, por favor. De verdad y de corazón, muchísimas gracias a todos. Ha sido una conversación. La verdad es que ojalá que se repitan muchas más de las que organizamos como esta. Agradeceros una vez más. Estaría toda la tarde agradeciéndoos, de verdad. Disfrutar de la versión en papel. Si queréis seguir hablando, pues tenemos un grupo en LinkedIn que intenta favorecer también toda esta conversación más asíncrona.
Y nada, y próximamente pues tendremos el vídeo, espero que con sonido y con imagen, para no sentirme como un imbécil con el micro. Y vamos a aprovechar ahora a tomar algo. Muchísimas gracias. Gracias.